La costumbre es el tema de esta semana y los principios generales del derecho. La costumbre como una fuente del derecho que nosotros estuvimos revisando en las clases anteriores, viene que es el conjunto de todas las normas jurídicas aplicables hoy a las personas. Cuando la costumbre se realizó como una fuente del derecho, esta designa o se caracteriza con unos elementos constitutivos. Estos elementos son un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo, que es en este caso el inverterada concetudo, es la existencia de una larga práctica de la conducta como origen de la costumbre. Y tenemos también un elemento subjetivo, que es el opinio iuris necessitatis, que es la convicción de la persona en la que se someta a ella de una manera voluntaria para considerar que se está ajustando a la conducta, siendo una norma obligatoria. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros estamos viendo que para las personas un ejemplo común de costumbre. Ustedes saben que en la mayoría de las personas que pagan arriendo, en las casas donde vayan a arrendar, normalmente la persona le dice, no, yo necesito que me pagues el primer mes y un mes de depósito. En la norma como tal no contempla la existencia de que nosotros demos ese depósito. En norma se considera que es ilegal, pero resulta de que esta práctica costumbrista, que ya tiene desde hace muchísimos años, porque la persona como tal lo hace por el estado de necesidad de tener que dar un mes anticipado y un mes de depósito para que él pueda cumplir con el propósito de arrendar dicho inmueble. Estos son un elemento constitutivo. El elemento objetivo es la existencia de la larga práctica de la conducta. Y el elemento subjetivo, que es la convicción o el sometimiento de esta práctica, que es lo que nosotros denominamos el elemento subjetivo. Yo me someto a entregarle al señor arrendador el depósito o un mes, el mes anticipado y un mes de más, como dice uno, común en la norma, un mes de depósito. La costumbre tiene tres tipos o una caracterización normal de ella. Por ejemplo, la costumbre según la ley consiste en la reiteración del contenido de una ley que, por lo que no tiene una función dentro del derecho, pues ya al estar contenida en la conducta, es una norma y que solo por costumbre es reiterada. Y en aquella costumbre no tiene derecho a alguna función. Ustedes saben que durante el tiempo que la costumbre está comenzando a ejecutar, la costumbre dice que es un contenido de la ley y que no puede tener dentro de funciones del derecho, pero nosotros sabemos de que estas prácticas de costumbre que nosotros estamos teniendo, tenemos que esto se realiza de una forma tradicional a lo largo de los años. Eso es como cuando nosotros estamos hablando en español y hablamos de los trovadores o de lo que manejan de generación en generación. Estas prácticas es lo mismo que hace lo de la costumbre según ley. La costumbre fuera de la ley es que por su contenido normativo es susceptible de utilización supletoria en defecto de la ley, siempre que el legislador lo haya autorizado expresamente, porque en este caso, para definición de la parte del transporte escolar,
Normalmente ustedes saben que el año escolar, el año académico es un contrato que es inferior a un año, pero es un año escolar a pesar de que, por ejemplo, les dan vacaciones a ustedes como estudiantes, a ustedes le dan clases como estudiantes, pero los profesores en este caso, ellos están todos los meses del año y le pagan sus primas, les pagan sus prestaciones sociales y ellos están generando sus ingresos y ellos no los pueden ni despedir y eso les pagan todos los meses desde enero hasta el mes de diciembre, a pesar de que los calendarios académicos normalmente son desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre, pero ellos les pagan hasta el mes de diciembre y les pagan sus prestaciones sociales y eso es lo que normalmente realizan. La costumbre fuera de la ley sugiere cuando los gobernados realizan una conducta por costumbre, pero que dicha conducta va en contra de la ley a pesar de que por costumbre se lleve a cabo. Esto es, por ejemplo, lo que nosotros estábamos hablando cuando el caso de Uber, caso Cabify, caso Bit, que son plataformas que manejan todo lo referente a la parte de el transporte. Cuando es la época del transporte, ellos establecieron unos criterios. El transporte público solo lo puede prestar empresas, pero Uber y Cabify son empresas, sí, pero no están catalogadas como empresas de servicios públicos, de prestar el servicio público de pasajeros. Lo hacen a través de carros particulares o ahora lo que están haciendo ellos es la contratación o un alquiler del carro, como para estar dentro de la ley. Pero lo que ellos realizaban anteriormente se considera ilegal ante la ley, pero ya se volvió en una práctica costumbrista y entonces la ley dice que lo pueden y lo niega, porque es que realmente lo niega, porque dicen el transporte público solamente desde pasajeros lo puede prestar es el servicio de taxis particular, pero los particulares o los placa amarilla no pueden prestar ese servicio. Ahí se cataloga como la costumbre contra la ley. Los principios generales del derecho son los enunciados normativos que, aunque no están integrados dentro de un ordenamiento jurídico, se entiende que forman parte de él. Sirven de fundamento a otros enunciados normativos. Por lo regular, principio significa cierta idea de procedencia en el origen o en aquello que emana algo en una materia jurídica. Ustedes, ahora bien, les remito, ustedes, ¿cuáles creen que sean los principios generales del derecho en en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Dónde se encuentran? Esos se encuentran en la primera parte de la Constitución, artículo del 1 al 10. Los principios generales del derecho, como les digo ahora, que se encuentran en la Constitución, pero aquí hablan de principios de derecho privado, como por ejemplo, la prohibición del enriquecimiento sin causa, prohibición del abuso del derecho, la buena fe, tolerancia del error común, la prohibición del fraude a la ley. Los principios generales del derecho público, que son el principio de legalidad,
el principio de separación de funciones, la teoría de la imprevisión, el hecho del príncipe y los del derecho penal, que son el debido proceso. Bueno, les voy a decir algo. Me imagino que la teoría de la imprevisión, aquí ustedes la tendrían un poco más clara. La teoría de la imprevisión es aquella que suceda un imprevisto, obviamente que es un caso de fuerza mayor, como es el caso de lo que sucede normalmente aquí en Barranquilla, que cuando llueve los arroyos se crecen y resulta de que están generando una obra civil, que están canalizando los arroyos y resulta que ese es un arroyo muy fuerte y la obra se paralizada, se llevó el arroyo parte de una infraestructura de una casa. Ahí, pues obviamente, por la fuerza de la naturaleza, se va. Pero ahí, la teoría de la imprevisión es que si usted como contratista tenía que asumir una revisión o una parte preventiva para evitar que durante ese tiempo no suceda para que desde la propia obra no suceda lo que acabamos de analizar en el caso. Si llega una creciente, obviamente él tenía que tener un plan de prevención o una para esos imprevistos y evitar que genere problemas a los habitantes. Eso es lo que es la teoría de la imprevisión. El hecho del príncipe es cuando un acto administrativo yo admitía otro ahora, bueno, llego y tenemos que el hecho del príncipe es un acto administrativo que puede afectar las decisiones con respecto a un proceso. Bueno, continuamos. Los principios constitucionales que ahora vamos a ver son de carácter vinculante. Quiere decir de que todo el mundo o todos los jueces y abogados tenemos que saber que estos principios que a nosotros nos tienen, nos delimitan y son de verdadero valor jurídico, como es el caso que asegura la permanencia y es obligatorio en el contenido material de la Constitución. Aquí tenemos los principios. Primero, hablamos de un Estado social de derecho. Bueno, ahí se está comenzando a unir Pachón, pero está también el internet de allá de ella está lento, ya yo le di el permiso, entonces ya ingresará. Tenemos el Estado social de derecho. Voy a proyectar con la Constitución para que nosotros podamos ver de la manera más amplia. La Constitución del 91 nos habla de un preámbulo. El preámbulo dice todo lo referente a lo que la Asamblea Nacional Constituyente invoca para generar estos principios fundamentales. Los principios, artículos del 1 al 10. El primer artículo habla de la organización del Estado. Dice que nosotros estamos organizados en un Estado social de derecho en forma de república unitaria y descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, procesos democráticos, porque nosotros nos regimos de un sistema democrático, participativo y pluralista. Permítanme un momento. Yo creo que se pronuncia así. Yo creo que él no me escucha. El Estado social de derecho
es lo que nosotros nos organiza ante nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros, como identificamos el Estado, nosotros tenemos unos principios que ahorita más adelante, el último principio que vamos a hablar sobre autodeterminación de los pueblos, que es el reconocimiento ante las demás naciones que nosotros tenemos a nivel mundial con relaciones diplomáticas. ¿Y por qué se dice Colombia es un Estado social de derecho? El Estado social de derecho es porque respeta las garantías fundamentales a todos sus ciudadanos y extranjeros que se encuentren dentro del territorio. Habla también el otro principio, que son los fines del Estado. Los fines del Estado, que dicen que es servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de la Constitución, participación de todos en las decisiones que los afecten en vidas económicas, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad del territorio, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Y entonces aquí también establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida y honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En anteriores clases también estuvimos hablando de este principio, que es el de la soberanía. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Él emana el poder público y él es el que ejerce de forma directa por medio de sus representantes en los términos en la Constitución establece. Como nosotros estuvimos hablando de alcaldes, gobernadores, Congreso de la República, presidente de la República, nosotros transferimos por medio del voto de forma directa que ellos nos representen a nosotros. Ese es el principio de la soberanía. Nosotros investimos al presidente para que el presidente tenga exclusividad en manejar y en representarnos a nivel exterior ante los demás estados. Tenemos que lo que estábamos hablando ahora reside exclusivamente en nosotros. Nosotros le transferimos al presidente ese poder. El presidente nos representa a nivel exterior y nos representa como unidad de la República. El alcalde nos representa a nivel local. Los congresistas nos representan a nivel internacional también, porque son los que generan las leyes. Los concejales y los diputados de las asambleas nos representan en el nivel local y nosotros le transferimos a ellos esa potestad para que nos representen. Y lo que estuvimos hablando en las anteriores clases sobre la Constitución, que es la norma de normas, lo que nosotros estuvimos hablando en la pirámide kelsiana, que la Constitución es la primera norma que está por encima de las demás. Y por eso habla de que cuando hay en caso de incompatibilidad con la misma, entre la ley y otra norma, se aplican los principios constitucionales. Lo mismo que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, cuando sucede el tema del precedente judicial, que nosotros en Colombia, la supercorte, como la denominamos a la Corte Constitucional, que puede tumbar perfectamente cuando hablan de los principios constitucionales, lo que es el principio del debido proceso. Cuando se violenta un derecho, ella interviene a pesar de que ya en un órgano de cierre de jurisdicción ellos pueden intervenir. Aquí nosotros también el quinto principio, que es el que habla sobre el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de derechos
inalienables a la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. ¿Cuáles son ese principio o derecho inalienable? Los que nosotros tenemos, el derecho a la vida, a la salud, al buen nombre. Todos esos derechos inalienables, el Estado tiene que generar la primacía de esos derechos y los tiene que tener por encima de cualquier ley de la República que pueda suprimir su garantía. El otro tenemos que los particulares, la responsabilidad del Estado. Tenemos aquí que el Estado es responsable, los servidores públicos, por infringir la Constitución en caso de causa de omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Tú también estás escuchando lo que él está diciendo, el envío que sale por Facebook. Los particulares son responsables ante autoridades por infringir la Constitución y la ley. Los servidores públicos lo son por la misma causa, pero ellos, ustedes saben que cuando el Estado se declara culpablemente responsable, el servidor público que realice la acción u omisión, el Estado le puede cobrar a él los perjuicios que le tocó pagar como Estado. Y ellos también tienen unas condenas como tal que son más fuertes, porque son servidores públicos y están haciendo uso de extralimitación en el ejercicio de funciones y por eso el castigo es más severo. Hablamos también que como nosotros somos un Estado plurinacional, protegemos la diversidad étnica y cultural de la nación. También las riquezas culturales y naturales de la nación. Y aquí, como nosotros estábamos hablando de por qué nos reconocen como Estado social de derecho, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos, reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Aquí nosotros tenemos en cuenta de que, por ejemplo, nosotros como nación tenemos como requisito cualquier extranjero de otro país diferente tiene que, para poder pasar el examen de nacionalidad, tiene que tener 10 años como mínimo de residir en Colombia y hacer el examen. Ese tiempo se acorta cuando provienen de países de Latinoamérica, que en este caso de Latinoamérica y el Caribe, son 5 años. Pero también el que desea tener la nacionalidad colombiana proveniente de España también es de a 5 años. Ellos también tienen los mismos trámites rigurosos que posee todas las naciones para generar la doble nacionalidad, dependiendo de la nacionalidad que él obtenga. Porque, por ejemplo, hay países como Panamá, que Panamá prohíbe tener doble nacionalidad. Si tú te quieres hacer ciudadano panameño, tú tienes que renunciar a la nacionalidad. Pero hecho es de que si tú eres colombiano de nacimiento o por ius solis, que son los de los padres colombianos, tú puedes pedir tu nacionalidad en cualquier momento y tú puedes volver a utilizar tu nacionalidad colombiana a pesar de que la renunciaste. Pero es porque muchas de las personas que renuncian a esa nacionalidad es porque en los países donde la solicitan los obligan a que pierdan la nacionalidad de origen. Eso es dependiendo del país donde esté nuestro residencial colombiano. Y el número 10, que es el que habla sobre el idioma. El idioma oficial de Colombia es el castellano. Y la lengua y dialectos indígenas étnicos también los consideran oficiales en sus territorios. Y la enseñanza que impartan en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Eso es lo que nosotros estamos denominando que en nuestra constitución política se habla de estos principios que todos están puestos en las diapositivas que están publicadas. Nosotros hablamos también en el derecho de una doctrina. La doctrina, más que todo, es la que sustentan los juristas o los jueces.
son directivas que no son directas para resolver una controversia jurídica. O sea, no tienen obligación de cumplirla. Pero resulta de que aquí en Colombia sí la reconocen como una fuente oficial del derecho, porque esta doctrina que se produce durante el tiempo en las universidades, estas influyen en la toma de decisiones. La Constitución, que también es una fuente principal del derecho, rige para todo el país y ella contempla en su fuente principal los derechos y los principios fundamentales, las garantías, todo lo que tiene que ver con los habitantes y el territorio, la participación democrática, los partidos políticos, la organización del Estado, elecciones, organismos de control, organización territorial y el régimen económico y hacienda pública, que es lo que nosotros hablamos de que esto es lo que nuestro pilar de Estado es este. Y bueno, tenemos las concepciones del derecho moderno, que obviamente positivismo jurídico es aquella que te dice que es el derecho positivo, que son todas las normas que el ser humano realiza mediante un procedimiento formalmente válido, que es lo que nosotros estamos haciendo. Colombia es un país donde tiene la corriente positivista 100%, porque la intención es someter a la conducta humana al orden disciplinario para acatar las normas. Aquí nosotros tenemos todo tipo de normas para todo tipo de sanción con respecto al incumplimiento o todo lo demás, por lo que es para sus materias regulatorias. Estos padres del positivismo jurídico, que está Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Eberhard y Ronald Dworkin, que nosotros ya, Kelsen lo conocemos porque Kelsen ya con la pirámide de Kelsen ya nosotros nos pudimos dar cuenta de que Kelsen es el padre del positivismo y por eso es que todo lo que está escrito se tiene que tener una jerarquía y un cumplimiento. Bueno, aquí hablamos también del justnaturalismo. El justnaturalismo, que es el derecho natural, se dice que viene de dos procedencias, de una teoría ética y un enfoque filosófico, donde los derechos del hombre fundados en naturaleza humana son universales, anteriores y superiores al ordenamiento positivo o al derecho fundado en la costumbre o el derecho consuetudinario. ¿Quiénes son esos representantes? Pues obviamente ya nos vamos a filosóficamente a Aristóteles, Nicómano, Santo Tomás de Aquino, Johannes Asticius, Hugo Grocio, John Locke, Thomas Hobbes, Jacques Rousseau, que es el que nosotros también estuvimos revisando en la primera semana con el contrato social, y Edmund Burke. Estos padres del justnaturalismo también nos exponen de que hay un derecho natural que está por encima de las normas positivas. Pues obviamente para poder realizar una norma positiva o positivizarla o promulgarla requiere de un análisis filosófico, y es que realmente el justnaturalismo también juega un papel muy clave durante este desarrollo del derecho moderno. El realismo jurídico, el elemento clave para definirlo son los actos o hechos por ciertas personas, específicamente los que operan normas jurídicas como jueces o abogados, determinados funcionarios. Aunque esta corriente que se habla del realismo jurídico no aplica para nosotros, es porque esta teoría del realismo mágico del realismo jurídico, cierta relación con respecto al derecho anglosajón en muchísimos aspectos, como es el realismo americano. El realismo americano de Oliver Holmes, de J. Frank y de Q. Lewin, que estos son los representantes de ellos, hablaban de que el positivismo y el justnaturalismo no eran fuentes o concepciones filosóficas para el desarrollo del derecho, sino que el realismo, o lo que enseguida comenzaba a regularse, era lo que se tenía que realizar a través de la realidad. Y lo mismo hablaba sobre el realismo escandinavo, donde los representantes Karl Oliver Crona y Alf Ross. Aunque en este caso el realismo jurídico
nosotros nos ponemos a ver el código napoleónico. El código napoleónico, si nosotros nos ponemos a analizar, este código habla que cada situación la regulaba. Entonces, por eso el código napoleónico, que es el código francés, que ahora ya hicieron ciertas renovaciones, si sucedía cualquier cosa en la realidad, tenía que ser enseguida incluido. Y eso es lo que realizaron en Francia con el famoso código napoleónico, que aunque el código napoleónico sigue vigente, ya hicieron la organización total de las situaciones, que eso es lo que se daba más que todo por el realismo jurídico. Si una situación no estaba regulada, tenía que enseguida incluirse en el código. Entonces, por eso es que el código napoleónico es uno de los códigos más largos. Y por eso es que en Estados Unidos, la Constitución de Filadelfia, que es la constitución más antigua del mundo, esa constitución solamente ha tenido 14 enmiendas. Y es la misma constitución que ha estado desde que se independizó Estados Unidos. Si ustedes quisieran ver la evolución de las constituciones a nivel mundial, las mejores constituciones son las que han sido creadas con la concepción de Estado social de derecho. A pesar de que hay países en esta lista que sus derechos ahora mismo están malos, en el sentido de que todo lo que está generándose en su país ahora mismo, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, que fue la primera a nivel latinoamericano, Perú, Argentina, aunque en Chile fue realizada por la dictadura de Augusto Pinochet, ese fue el primero que comenzó a concesionar el Estado social de derecho. Pero, a su vez, tiene sus factores que no han sido catalogados por los expertos como Estado social de derecho, que debe de renovar dicha constitución. Las constituciones concebidas por el Estado social de derecho es producto del análisis del justnaturalismo junto con el positivismo jurídico. Por eso, como tal, se realiza dicha comparación y a veces genera el realismo una crítica al respecto con los respectivos dos factores del naturalismo y del positivismo jurídico. Yo sé que este tema para ustedes es un poco enredado, pero nosotros vamos a tratar de llegar a que esta clase la pueden volver a verla durante el tiempo que nosotros la tengamos en Facebook Live. La vamos a tener también en la plataforma. Y ustedes, nosotros vamos a estar constantemente. Ahora la voy a publicar esta clase en Facebook porque yo sé que la transmisión en vivo solamente me están escuchando audio para que puedan ver todos los referentes. Y la próxima semana vamos a estar trabajando en Zoom para que nosotros tengan los demás